Esta mañana voy a centrarme en el versículo número 4. Aunque las bienaventuranzas son tan importantes para nosotros, porque como decíamos hace algún tiempo atrás, las bienaventuranzas no son para que lleguemos a ser así, sino para que seamos así. No para que lleguemos allá, sino para que seamos así. Así que el hombre de Dios debe ser así, bienaventurado porque llora, bienaventurado porque es pobre, bienaventurado porque es manso, bienaventurado porque tiene hambre y sed de justicia, etcétera. Ese es el hombre de Dios. Pero hoy vamos a hablar que el hombre piadoso es un hombre que llora. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vivimos en un mundo que llora, pero no sabe por qué. Llora por lo que pierde, por lo que no pueden retener, por lo que se le escapa entre los dedos. ¿Qué se les escapa entre los dedos? El placer, el dinero, la salud, el reconocimiento. Ese es un llanto desesperado, sin redención, sin esperanza. Es el llanto de quienes buscan anestesiar el alma con entretenimiento, pero que no ven el sufrimiento como parte de la vida. Pero hay otro tipo de llanto. Es un llanto que no nace del ego herido, sino del alma quebrantada. Un llanto que no busca escapar del dolor, sino que lo abraza como camino hacia Dios. Es el llanto del hombre de Dios. Es el llanto que brota cuando el corazón ha sido tocado por la santidad divina. Cuando el pecado se ve con claridad. Cuando la iglesia se contempla con dolor. Cuando el mundo se observa con compasión. El Señor Jesucristo lo llamó bienaventuranza. Este llanto no es debilidad. Este llanto es vida. No es una derrota. Este llanto es gracia. No es desesperación, es esperanza. En esta reflexión, hermanos, exploraremos el contraste entre el llanto del mundo y el llanto del hombre de Dios y descubriremos por qué solo este último conduce al consuelo eterno. Así que con eso en mente que acabamos de decir, dirijamos nuestros ojos a observar el llanto del mundo. Los hombres del mundo lloran. En primer lugar, veamos eso. Los hombres del mundo lloran. Los hombres en su condición natural buscan desesperadamente la felicidad. Buscan de manera urgente separarse de aquello que les atormenta. Buscan separarse de todo aquello que puede causarles sufrimientos y buscan asuntos del mundo de eso que les evitará todo dolor. La consideración sobre esto es que algunos dicen que si lloran, entonces no hay felicidad. El mundo llora por cualquier cosa y a veces ni entienden por qué. Viene a mi mente, hermano, cosas tan particulares como aquella casa donde el padre de familia se ha esforzado por traer el pan a casa y la esposa de manera tan importante ha buscado cómo hacer de ese pan las delicias más maravillosas para su casa. Y cuando eso se pone en la mesa, los hijos que ya tienen pecado en su corazón, cuando ven eso, hacen una cara como si les estuvieran ofreciendo la silla eléctrica o
si les estuvieran ofreciendo el fuetazo más desagradable. La hacen a un lado y con gestos dicen no quiero. Gente de mundo es eso. La gente de mundo se viste, pero no quiere vestirse con cualquier cosa. Así tengan que empeñar su alma, se tienen que poner sacos, vestidos de marca, de la remarca. No son esos que van al almacén Agáchese a comprar algo. Tiene que ser en los almacenes de renombre. Y cuando las usan lloran porque no tienen otra cosa más importante para ponerse o para usar. Hablábamos el otro día, la gente del mundo tiene la última versión de los teléfonos, pero están esperando cuándo sale el otro porque lloran, porque este no les sirve. No están satisfechos con nada, no tienen felicidad con nada. Por esta razón, hermanos, su desesperada búsqueda es por mantener la felicidad, y eso los lleva a refugiarse en toda clase de diversiones, de tal manera que si lloran, debe ser de la risa. Por eso el programa favorito es Sábados Felices. Ellos quieren estar ahí donde no se sientan amargados. Buscan toda diversión, todo se organiza de manera tal que se debe evitar el dolor. Existe la filosofía humana y mundana que a toda costa hay que olvidarse de los problemas, de volverle la espalda, de hacer todo lo posible para evitarlos, pues argumentan que las cosas ya son bastante malas como para ir en búsqueda de más problemas. Por tanto, dice el mundo que se debe tratar de ser lo más felices que se pueda. Por eso la organización de la vida de los hombres del mundo, si se puede llamar a eso organización, se debe fundamentar en el dinero, en la manía por los placeres del mundo, en la energía y el entusiasmo por entretener a la gente, en donde se vale todo lo que sea con el fin de no sufrir. Y hoy nosotros estamos viendo esa dura realidad, que por evitar esos conflictos emocionales, muchos en búsqueda de la felicidad se refugian, se sumergen en el alcoholismo, en las drogas y muchas aberrantes prácticas mundanas, cuyo fin, por supuesto, no es la felicidad, sino la destrucción de ella misma. Y con esto, la destrucción de sus cuerpos, y añadido a esto, la condenación de sus almas. Buscando la felicidad, se apartaron de Dios. No le tienen en cuenta. Por tal razón, la Escritura dice, Dios los entregó para hacer cosas que no convienen. Pablo los describió de esta manera en Romanos 1, versículos 29 al 32. Porque estos estaban buscando la felicidad, porque es ahí donde ellos dicen estar bien. Por eso dice la Escritura, versículo 29, estando atestados de toda injusticia. Hermanos, no dice ni siquiera estando o practicando la injusticia, sino dice estando atestados. Cuando dice atestados es que ya no les cabe más. De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si ustedes notan esa lista tan horrorosa que hay ahí,
ha sido porque el hombre del mundo quiere alejarse del llanto y buscar la felicidad. Y si nosotros miramos, felicidad nos encontrará allí. Si acaso un contentamiento pasajero, una alegría pasajera, porque nuevamente la realidad los trae a la verdad. Nuevamente se encuentran en esto. Esto es lo que muestra, hermanos, que simplemente esos hombres deshonraron a Dios con sus idolatrías y supersticiones más absurdas, degradándose a sí mismo con los afectos más viles y las obras más abominables. Si nosotros observamos con detenimiento, preguntamos, ¿eso es felicidad? Y decimos en un coro bien manifiesto, no, eso no es felicidad. Esto lo que produce es un llanto mortal, es el llanto del mundo, porque se ha perdido todo lo terrenal. El mundo llora por lo que se escapa. Se les va el dinero, el placer, el reconocimiento, la salud. Quieren evadir a toda costa esto, pero lo que buscan es anestesiar, como dije antes, el dolor con entretenerse con vicios, filosofías que niegan el sufrimiento como parte de la vida. Sin lugar a dudas, el llanto de este mundo es fruto de las consecuencias del pecado, pero en donde no hay arrepentimiento, es un dolor sin redención. Este llanto no transforma, solo desespera. En segundo lugar, el llanto del hombre de Dios. Ya dijimos cómo llora el mundo, ¿cierto? Y el mundo llora porque llora, y su llanto no vale la pena. Pero veamos el llanto del hombre de Dios. Nuevamente la Escritura dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Veamos un momentico, hagamos una breve exégesis con este texto, usando cada palabra. La primera palabra que aparece allí es bienaventurados. La palabra bienaventurados en su original griego es makarioi. Makarioi. ¿Qué significa esta palabra makarioi? Significa afortunado, es igual a afortunado, a bien librado, a bienaventurado, a dichoso. No significa simplemente felices, sino bendecidos por Dios. Significa favorecidos divinamente. Bienaventurados, favorecidos divinamente los que lloran. Se oye hermoso, ¿cierto? Favorecidos divinamente. Ahora, cuando hablamos de la palabra los que lloran, originalmente es penteuntes. Penteuntes. ¿Qué significa penteuntes? Significa dolientes. El verbo griego implica un lamento profundo, como el duelo por un ser querido. Es un llanto que brota del alma. Bienaventurados, favorecidos divinamente los que lloran cuando las lágrimas brotan del alma. Y dice, recibirán consolación. Es una palabrita un poco más complicada. Se llama paraklintisontai. Ya se los escriben ahí. El verbo está en un futuro pasivo, indicando que es el consuelo que viene de Dios y no un consuelo que viene de nosotros mismos. Habiendo dicho esto, hermanos, sobre qué significa la palabra bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, decimos, si somos bendecidos por Dios, favorecidos por el Señor, y cuando es el llanto que brota del alma, entonces el consuelo nos lo da, es directamente Dios. El Evangelio dice, bienaventurados los que lloran. Y aunque esto parece una contradicción,
en este mundo, bienaventurados los que lloran, no es una contradicción. En realidad son los únicos felices. Bienaventurados los que lloran, los que saben llorar en el Señor. Si examinamos el pasaje paralelo, está en Lucas 6:21. Y este pasaje paralelo dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Cuándo reiremos, hermano? Cuando recibamos la consolación del Señor. Nada más. Esto lo que nos está prometiendo es una bendición y una felicidad a los que lloramos. Estas afirmaciones preliminares referentes al cristiano son de una importancia básica y muy obvia. Hermanos, yo no sé usted por qué está llorando, pero espero que no sea porque le duele el pie. Espero porque no sea porque es que no puede ir a compartir el ponqué ahora. Yo espero que usted esté llorando realmente por algo que vale la pena, hermano. Por algo que brote de su alma, por un dolor, por una necesidad que ha sido notada desde lo más interior suyo. Así que, hermanos, cuando estamos hablando de esto, estamos diciendo que ese lloro con el que los cristianos lloramos es una afirmación que tiene un sentido, un significado enteramente espiritual. Nuestro Señor no dijo que los que lloran en un sentido natural son felices. Como lo dije hace un momento, son como las lágrimas que se producen por la muerte de alguien amado. Esto no es lo que quiere decir, es un llorar espiritual. Ese llorar espiritual no se encuentra en el mundo. Antes bien, lo que está marcando es un contraste con lo que se ve en el mundo. Es totalmente diferente al llanto del mundo. Y tocante a este punto, hermanos, el hombre de piedad debe llorar por lo que es tan evidente. Por ejemplo, si hay algo evidente por lo que el cristiano debe llorar, es por el estado de la iglesia. Vean, ya me metí con el estado de la iglesia. Porque la iglesia hoy no es como lo fue en otro tiempo. Como está dicho en el Nuevo Testamento, de cómo la iglesia empezó su vida sobre esta tierra. Ya la iglesia no es como eso. Es preocupante el estado y la vida de la iglesia en los tiempos actuales. Nosotros estamos viendo en la iglesia el fracaso que ella ha tenido en influir más en la vida de los hombres de hoy. Hace un momento les decía, hermanos, nosotros amamos a Cristo. Si amamos a Cristo, prediquemos Cristo, vivamos Cristo, gocemos Cristo. Pero la iglesia no está influyendo en la vida de las personas hoy. Y se debe a que la iglesia no vive como debe ser. La iglesia no vive como Dios está diciendo que debe vivir. No hay nada más trágico y falto de visión que el de suponer, como muchos los hacen, que la iglesia está en orden. Que solo lo que nos hace falta, que lo único que usted y yo tenemos que hacer es evangelizar al mundo. Amados, estamos lejos de vivir la vida de la iglesia que el Señor ha ordenado que vivamos. Ya no tenemos sensibilidad por los perdidos. Ya no tenemos sensibilidad al mostrar nuestro amor al Señor.
Ya no tenemos sensibilidad para dirigir nuestro hogar. Ya permitimos que desde nuestro hogar se levanten los pecados más terribles desde allá. Nosotros como iglesia. Porque ya no tenemos sensibilidad por nuestros devocionales. Porque ya no tenemos sensibilidad por los devocionales de la familia. Ya la iglesia, cualquiera nos mira y nos ve igual al de allá. Ya no hay una diferencia. Antes se diferenciaba el hombre de Dios, porque cuando venía el hombre de Dios, el demonio acudía a atacarlos, porque el hombre de Dios tenía el poder del Espíritu. Hoy no sabemos qué es eso. Hoy no sabemos qué es eso. Muchos ni siquiera, hermanos, buscan cómo ser llenos del Espíritu de Dios, porque no les interesa. Nuestra iglesia hoy es como un fósforo, hermano, solo cabeza, pero no hay corazón. Perdimos la sensibilidad y queremos que muchos lleguen a la iglesia, pero ¿a qué van a venir? ¿Qué van a ver en la iglesia? Hermanos, solamente habrá avivamiento, y que se demuestra con mucha claridad cuando aquellos que no son de la iglesia se sienten atraídos, cuando la iglesia comienza a actuar como la verdadera iglesia del Señor. Entonces muchos dirán, ahí está el amor de Dios. Pero mientras tanto, hermano, nuestro comportamiento, y el Señor nos ayude a salir de allí, no es más sino externo. Muy poco es lo que proviene del alma que llora por la condición de la iglesia. Muy pocos oramos por eso. Oramos, sí, que la iglesia no tenga problemas, que la iglesia tenga, pero ¿qué la iglesia es? ¿Qué debemos manifestar como iglesia? Hermanos, cuando nosotros los cristianos nos aproximemos en una real obediencia a la descripción que el Señor Jesucristo cuando nos llama bienaventurados, entonces muchas cosas pasarán en la iglesia, porque entonces estamos llorando por lo que hay que llorar. No estamos llorando ni por el gobierno, ni porque no tenemos, ni porque nos falta aquí o allá. Estamos orando porque en la iglesia no estamos haciendo lo que el Señor nos dijo que deberíamos hacer, lo que deberíamos ser. Por eso debe llorar el hombre de Dios. Debemos comenzar por nosotros mismos y averiguar que por desgracia, hermano, el cristiano que llora hoy no está llorando por lo que debería. Y vuelvo a decir, no se ve la iglesia de hoy como lo fue en otro tiempo. Alguien ha dicho, volvamos por las sendas antiguas. Y muchos han tratado de darle unas aplicaciones tan raras a esto. Volver a las sendas antiguas. ¿Qué eran las sendas antiguas de la iglesia? ¿Cuáles eran, hermano, las sendas antiguas de la iglesia? Porque la iglesia creció bajo la persecución. Porque la iglesia, cuando fue perseguida, habló más de Cristo que entonces. Porque la iglesia hizo más que lo que hace hoy. Nos aterramos, iglesias bíblicas, ¿cómo faltan? Pero ¿qué estamos haciendo, hermano, por amor a esos? ¿Qué estamos haciendo? A muchos no nos importan los kilómetros que tengamos que recorrer para llevar el refrigerio de Cristo a almas perdidas. No nos interesa. Quizá usted lo pueda tomar en broma, hermano, pero esa es una tesis mía y ojalá yo lo pueda cumplir de la mano del Señor. Morir con las botas puestas. La edad llega, pero nuestro deseo de servirle al Señor aumenta. Así que iglesia, hermano, tenemos que volver a lo que el Señor nos dijo. ¿Cómo comenzó la iglesia? Aquella por la que Cristo dio su vida. No nos detengamos en eso. No ignoremos las tareas que debemos hacer y cómo la debemos vivir.
Por eso pregunto, ¿por qué el hombre de Dios debe llorar? Debe llorar porque el cristianismo de hoy se está manifestando en un cristianismo superficial, en donde se está manifestando una presunta piedad, en donde ser religiosos equivale a ser tristes, donde ser religiosos equivale a ser afligidos, y donde muchas veces es ser amargados. No, hermano, no es eso. Porque cuando la gente ve un cristianismo así, ¿sabe qué hace? Da la espalda y se va. Porque ¿qué quiero yo eso? Si allá tengo problemas, si aquí vengo a ver tristeza, aflicción y amargura, ¿a qué vengo acá? Por eso ellos no quieren ser así. Por otro lado, la iglesia ha entrado en una práctica contraria a lo anterior, en donde debemos tratar de ser felices, de ser alegres, de llevar una vida de gozo y de felicidad que no nacen del corazón, sino que son acciones artificiales. Por eso es probable que esta explicación sea principal de por qué no se ve la iglesia de hoy esa característica del dolor. Es esa superficialidad en la habladuría, es en las acciones que resultan incomprensibles. Amados, no hablemos tanto, pero sí mostremos más a Cristo. No hablemos tanto, sino vivamos más la palabra del Señor. No hablemos tanto, sino en obediencia, ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Lo que gobierna y dirige toda nuestra apariencia y conducta es ese esfuerzo por aparentar ser algo, por ofrecer cierta imagen, en vez de manifestar una vida que nazca desde lo más interno del alma. La iglesia debe manifestar realmente que vivimos en Cristo y que no necesitamos más que a Él. Por eso, iglesia, el cristiano debe llorar, porque nos falta mucho para ser la iglesia de Cristo. Recuerden esto, hermano. La iglesia le pertenece a Cristo. Pero el Señor dijo, en boca del apóstol Pedro, si es necesario, debemos tener que ser afligidos, aunque sea por un momento, porque la iglesia tiene que ser probada como el oro. ¿Cómo la iglesia va a ser probada como el oro si está manifestando una superficialidad en las cosas? Lloremos por eso. En tercer lugar, ¿por qué debe llorar el hombre de Dios? Es una pregunta, hermano. ¿Por qué vamos a llorar nosotros? El Salmo 6:6 nos dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, dice el salmista. Lo que este texto nos está diciendo es que se está hablando del lenguaje de un corazón verdaderamente humillado, de un espíritu quebrantado y contrito bajo aflicciones enviadas para despertar la conciencia y mortificar la corrupción. Es así cuando el dolor del corazón se desborda en llanto. El Salmo 31:9 nos dice allí, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. ¿Cuánto nos hace falta llorar así? ¿Cuánto nos hace falta vivir una vida así? Orando por la misericordia del Señor en los momentos en que nosotros no estamos tratando con lo que hay que tratar. Las aflicciones de David lo hicieron un varón de dolores.
David reconoce que sus aflicciones eran merecidas por una razón básica e importante aquí que vivía con él. ¿Y sabe qué era? El pecado. El pecado. Muchos de nosotros todavía convivimos abrazados al pecado. Nos regocijamos con el pecado. Venimos al día del Señor llenos de otras cosas, menos de un corazón de piedad, y no hablo de todos. Venimos a la iglesia del Señor a ver qué encontramos hoy ahí. No a ver cómo nos manifestamos delante de Dios ahí. Venimos más por nuestros intereses que por los intereses de Cristo. Muchos vienen a señalar, cómo se porta, ese que hace, mire lo que hablaron, se demoran tanto predicando esos himnos, ¿por qué no se jalan ¿cómo se llama esa música de hoy? Bueno, si se llama música eso, a ese ruido que hoy los jóvenes quieren vivir a toda hora oyendo. Hermanos, ¿por qué no cantamos música así? Mire que en esa otra iglesia y hasta batería doble tienen. ¿Y eso cómo se oye? Eso, mire, eso le dan a uno ganas de saltar, brincar y hacer el salto triple mortal, porque eso es lo bueno. ¿Nos estamos alimentando con qué? ¿Cómo estamos viendo las cosas hoy? ¿Cómo la iglesia hoy está analizando su vida? Hermano, nosotros mismos estamos conviviendo con el pecado. David reconocía y estaba triste por eso. Sus lágrimas eran por eso. Yo espero en el Señor a la verdad, hermano. Yo espero a la verdad. Que todas estas clases que hemos recibido sobre cómo combatir, cómo destruir, cómo mortificar el pecado remanente no hayan sido solo una visitación temporal en la iglesia. Que sus escritos, porque yo veo que todos apuntamos, pero sus escritos sean visitados para vivir lo que usted escribió ahí. Que cuando veamos, hermano, sobre los sacrificios, o mejor el sacrificio y los dolores de Cristo en la cruz, no sean solamente reflejados en un papel donde nos gustó apuntar y que se olvidó eso, pasó derecho y a ver qué más hay en la iglesia. Porque decimos, en la iglesia predican bien. Creo que no, hermano. Porque no hay convicción en usted. No hay el ejercicio de la palabra en usted. Se me quebranta el alma, hermano. Por eso. Porque aquí el esfuerzo que se hace para que la Biblia sea reconocida y la palabra se viva, pasa derecho. Hace muy poca mella en nosotros. ¿Cómo duele la iglesia? ¿Cómo deberíamos llorar por eso? Por el pecado que todavía convive con nosotros y que no lo queremos dejar. Vuelva a esos apuntes, hermano, porque el Señor ha sido muy bondadoso con nosotros al traernos esas verdades. No para que pasen de largo, sino para que habiten en el alma de un alma de piedad. Cuando el Padre nos trajo a Cristo, vino en nosotros la alegría más enorme, porque vinimos a Él en arrepentimiento y fe, porque vimos que nuestros pecados fueron perdonados, porque todas esas cosas que sosteníamos como ídolos, de los cuales no nos queríamos apartar, todos esos ídolos del pecado fueron derribados, debieron ser derribados por el arrepentimiento. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Todo eso debió cambiar. El Señor nos dio un corazón nuevo, por lo cual afirmamos que un corazón derretido es la rama principal del pacto de gracia. Ezequiel 36:26 lo dice así: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Por qué un hombre piadoso es alguien que llora? ¿Acaso no se le perdonó el pecado y eso debe ser causa de alegría? ¿Por qué entonces llora? Respondamos esto, hermano, porque el hombre piadoso debe llorar por las siguientes causas. Y en primer lugar, el hombre de piedad debe llorar por el pecado que habita en él. Romanos 7:23 y 24, Pablo nos hace caer en cuenta sobre qué es lo que está en nosotros. Pablo dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y su oración bien sentida de Pablo es cuando dice en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está llorando por los arrebatos del pecado y por los primeros resurgimientos del mismo. Usted y yo nos debemos dar cuenta de eso que hay ahí. ¿Cuándo nos estamos apartando de la bendita palabra del Señor para dejarnos manejar por los apetitos de ese desgraciado pecado que habita todavía entre nosotros? Esto no traerá gozo a un hombre de Dios cuando todavía se convive con esto. No sé, hermano, y perdón lo que voy a decir, anoche hablábamos con mi esposa de eso, porque vimos un documental por ahí donde dice que los insectos están desapareciendo. Y un día analizábamos con ella, oiga, hace mucho tiempo no vemos una pulga. Hace mucho tiempo no la vemos. Pero yo no sé si en todos los lugares sea así, hermano. Si hay algunos que tengan pulgas y les guste vivir así. A mí me gustaría que muchos bichos de esos desaparecieran. Los piojitos, ¿quién quiere piojitos? ¿Quién quiere garrapatas? ¿Quién quiere cucarachas? Hermano, o sea, nada de eso. Eso sí me gustaría que desaparecieran y que habitaran más mariposas, más langostas, más cosas de esas, hermano. Pero Dios tiene todo eso para que nosotros sepamos que por nuestro pecado hay muchas plagas, pero entre nosotros se debate una plaga mayor y que queremos convivir con ella. Es más, la arropamos. Y ahí donde alguien nos diga que tenemos que tratar con eso, porque entonces no nos encantan que nos digan las cosas. Amados, Pablo miraba que el pecado quería resurgir en él y que el pecado estaba en él. Tal como la vida de Pablo, la naturaleza de Pablo, es la misma naturaleza nuestra, es una fuente envenenada. Una persona regenerada se aflige por llevar en su alma lo que es enemistad contra Dios. Se aflige por eso. Su corazón es como el ancho mar que lleva consigo innumerables cosas que lo arrastran y tratan de destruirlo, tales como el vicio, los pensamientos pecaminosos, etc. Un hijo de Dios se lamenta por la maldad oculta en su corazón.
porque la maldad que habita en su corazón, el Hijo de Dios no la conoce como la debería conocer, porque hay asuntos tan turbios en el corazón que todavía no los puede ver. Es un mundo desconocido de pecado que todavía no se ha puesto usted a mirar. Por eso en la Escritura dice que el Señor nos libre aún de los pecados ocultos. Usted no sabe cuánta maldad habita en el corazón. Por eso el Señor dijo, de ahí es donde provienen todas las maldades, de ahí provienen todas las cosas sucias. El Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En segundo lugar, el hombre de Dios debe llorar por la corrupción aferrada. Este hombre llora porque no puede deshacerse del pecado que está enraizado. ¿Cómo lo haríamos, hermano, para matar un pecado si solamente le quitamos las hojitas? Lo que más se ve, la ramita que nos está haciendo estorbo, pero la raíz está completa. Está revitalizada por lo que nosotros hacemos. Hermano, el pecado hay que tratarlo tan duramente que sea de raíz. El pecado se ha adherido en nosotros como una lepra. Aunque un hijo de Dios abandone su pecado, entiéndalo, el pecado no nos abandonará. Así que aunque el dominio del pecado es quitado, este infeliz trata de vivir y de prolongar su vida en nosotros. Por eso estemos atentos a todas esas cosas, porque mientras el pecado viva, el pecado molesta. Pedro dijo en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, él dijo que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, hasta el mejor de los hombres, el linaje escogido, el pueblo de Dios, tiene que ser exhortado a guardarse de los peores pecados. Y yo pienso que estoy delante de ellos, del real sacerdocio, de la nación santa, del pueblo que Dios adquirió. Pero aún así tenemos que ser exhortados de eso que todavía hay ahí en el alma. Hermanos, las concupiscencias carnales son las más destructivas para el hombre, para el alma del hombre. Es un juicio doloroso ser entregado a ellas. Hay un día en que la visitación viene. Un día Cristo volverá. Pero para otros que todavía están aquí, un día ojalá la luz de Cristo los visite, para que el Señor los pueda llamar al arrepentimiento por su palabra y su gracia, pero también que esa visita llegue a nuestro corazón como hijos de Dios. Que el Señor nos incomode cuando estemos en esos asuntos tan difíciles. Él lo ha estado haciendo por su palabra. Él sigue visitándonos con su gracia. Así que glorifiquemos a Dios. Glorifiquemos al Señor por las vidas santas de su pueblo, que quieren, que promueven un feliz cambio. Hermano, la guerra no cesa, sino hasta la muerte. Por eso, hermano, no tendremos que llorar. Todavía tenemos que combatir. Tercero, llora porque a veces es vencido por el predominio de la corrupción. Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo era como un hombre arrastrado por la corriente. Eso nos permite exclamar, ¿cuántas veces un santo no es dominado por el orgullo y la pasión? Permítame preguntarle eso, hermano. ¿Será que algún santo no ha sido dominado por el orgullo y la pasión?
Amados, ¿creemos que ya no hay orgullo en nosotros? Oh, gracias a Dios. Yo a veces digo muy coloquialmente por ahí sin que eso sea verdad. Yo antes era humilde, pero me superé, ahora soy perfecto. Hermano, creo que está más lejos de la verdad eso. Hermano, no hemos sido humildes nunca. No hemos sido humildes nunca. Así que el orgullo es la cosa más desastrosa que puede estar en usted y en mí. Porque se originan peleas en casa, en el trabajo, en la sociedad, en la misma iglesia. ¿Por qué tenemos contradicción contra la palabra del Señor? Por el orgullo, mis queridos. Porque no lo podemos dejar de lado, no lo hemos matado, ni siquiera lo hemos tratado. Ni siquiera. Es doloroso saber, hermano, que todavía estamos dominados por eso. Cuando David pecó, empapó su alma en lágrimas de arrepentimiento. Así que el llanto por el pecado se refiere a aquellos que lloran por su condición espiritual, por haber ofendido a Dios. Es el llanto de un arrepentimiento profundo. Esto aflige el alma de una persona regenerada al pensar que todavía es tan insensato, porque una vez hemos sido separados del ardor de fuego del pecado y nuevamente volvemos a él, volvemos a tomar esas brasas y las ponemos en nuestro pecho. ¿Cristo no pagó tan duro por eso? Entonces, ¿por qué retornar donde el Señor nos sacó? Cuarto, un corazón piadoso llora porque no puede ser más santo. Ojalá se fuera nuestro llanto, hermano, porque un regenerado se preocupa por estar tan lejos de las leyes, de los mandatos del Señor, de las normas que Dios ha establecido. Es aquel que exclama querer obedecer, pero que se lamenta de no poder amar más al Señor con todo el corazón. Muchas veces se da cuenta de lo lejos que está todavía de ser el santo que quisiera ser y de lo que podría haber sido. Ve en su vida abismos y espacios en blanco cuando no ha podido cumplir y vivir la vida santa que Dios requiere. Y en quinto lugar, hermano, llora porque los pecados que comete en cierto sentido son peores que los del otro hombre, que los de los otros hombres. Veamos esto en primer lugar, porque actúa en contra de sus propios principios. Nosotros, hermano, nuestro pecado es más grosero que el pecado del impío. ¿Por qué razón, hermano? Porque no solo pecamos contra el mandamiento, sino pecamos contra todo principio, contra todo conocimiento que Dios nos ha dado, contra todo voto que hemos hecho delante del Señor, contra todas las oraciones que hemos levantado a Dios, contra todas las esperanzas, contra todas las experiencias que hemos tenido con el Señor. Hermano, esto debe llevarnos a mirar lo caro que nos costará el pecado, y sin embargo, sabiendo que hemos tenido todo eso, nos aventuramos a cometer el pecado, a comer del fruto prohibido. En segundo lugar, porque es un pecado de falta de bondad. Primero de Reyes 11:9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Esta situación también la vemos en el apóstol Pedro. Pedro no pecó contra otro, sino contra el amor de Cristo. Cristo tenía a Pedro como uno de sus discípulos amados, lo había llevado al monte de la transfiguración, le había mostrado la gloria del cielo en una visión. Sin embargo, después de toda esa deslumbrante misericordia, fue una vil ingratitud que negara a Cristo. Por eso Mateo 26:75
nos trae esa reflexión de Pedro. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Los pecados de los piadosos son los más cercanos al corazón de Dios. Los pecados de los demás enfurecen al Señor. Los pecados de los piadosos pisotean su honor. Los pecados de los impíos atraviesan el costado de Cristo. Los pecados de los piadosos al Dios justo han insultado al gobernador moral. La falta de bondad de una esposa va más cerca del corazón de su marido. De ella se espera más que de cualquiera. En tercer lugar, porque refleja más deshonra sobre Dios. Segundo de Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Amados, los pecados del pueblo de Dios ponen manchas en el rostro de la piedad. Así vemos qué causa hay para que un hijo de Dios llore incluso después de la conversión. Cada pecado, hermano, trae deshonra a Cristo, deshonra a la iglesia, deshonra por el lugar donde vamos, porque mucha luz ha alumbrado sobre nosotros para permanecer en esa oscuridad. Como vimos, hermanos, ya para terminar, este es el dolor de un hombre piadoso por el pecado. No es un dolor desesperado, porque no se lamenta sin esperanza. Ahí está, hermano, en ese llanto, el alma santa haciéndolo, y ahí está la fe triunfando. Concluyamos con esto, hermanos. El llanto que Dios honra es el llanto que nace de un corazón que ama a Dios. Así que el llanto de un hombre de Dios no es inútil ni es ignorado. Dios conoce esas lágrimas, porque el Señor dice que Él toma nuestras lágrimas en su redoma, que el Señor con el llanto de su pueblo nos está anticipando al consuelo eterno. En Apocalipsis 21:4 dice allí la Escritura que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, toda lágrima de los ojos de ellos, de esos que saben por qué lloran, de esos que son bienaventurados, de esos que un día serán consolados. El llanto del hombre de Dios no muestra debilidad, sino evidencia de que el Espíritu Santo ha tocado su corazón. Es el fruto de una conciencia despierta, de un alma que ha sido iluminada por la santidad de Dios y que al verse en contraste no puede sino quebrantarse. Este llanto es semilla de gloria, porque dice la Escritura: el que siembra con lágrimas cosechará con gozo. No es un llanto que desespera, sino que transforma, purifica y prepara el alma para el consuelo divino. Este llanto no es estéril, es un llanto fértil, produce fruto de vida eterna. Dios promete consuelo, no solo emocional, sino espiritual y escatológico. El consuelo prometido no es una simple caricia emocional, sino es la restauración del alma, la paz con Dios y la esperanza de la gloria futura. El llanto del creyente es una señal de vida espiritual. Donde hay dolor por el pecado, hay sensibilidad al espíritu. La cultura del entretenimiento busca entonces evitar el llanto, pero el Evangelio lo redime en Cristo. Y con esto termino. Las lágrimas tienen propósito, tienen destino, y este destino es Cristo y la vida eterna. Lloremos por lo que vale la pena llorar, y no lloremos
por situaciones tan sin importancia. Volvamos a ser la iglesia. Busquemos cómo ser la iglesia que el Señor tiene en mente, que el Señor ordena en la Escritura. Volvamos, hermanos, a llorar por el pecado. No cohabitemos con él como el amigo más íntimo que tenemos. Es el enemigo más desastroso que hay. Oremos, hermanos.